buenos días. Bienvenidos al conversatorio El papel de la evaluación en contextos de crisis. La Semana de la Evaluación es un evento en el que participan actores del sector público, la sociedad civil y la academia para generar espacios de reflexión y discusión sobre el monitoreo y la evaluación de programas y políticas públicas. Este año se celebra su sexta edición con la participación de 36 países, 15 de ellos en América Latina y el Caribe, y con más de 200 actividades tan solo en nuestra región. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el Centro para el Aprendizaje en la Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, CLEAR-LAC, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público forman parte de los convocantes de la Semana de la Evaluación Global Local 2020 en México. Y en este marco organizan el seminario La evaluación como proceso de aprendizaje y transformación, con la finalidad de discutir cómo lograr que las acciones de monitoreo y evaluación se conviertan en mecanismos de aprendizaje conducentes a la mejora del desempeño de los programas y políticas públicas. En nombre de la doctora Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la MEXID, del doctor Sergio López Ayllón, director general del CIDE, de la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, directora regional del CLEAR-LAC, del doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, y de la doctora Rosa Isabel Islas Arredondo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les damos la más cordial bienvenida a este seminario. Sin más preámbulo, daremos inicio a la primera sesión de este seminario con el conversatorio titulado El papel de la evaluación en contextos de crisis, el cual abre un espacio de reflexión sobre los retos de evaluar en situaciones adversas y cómo la evaluación es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones gubernamentales antes, durante y después de una emergencia. Para comenzar, tenemos el gusto de presentar a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. La doctora Rosario Cárdenas es médica cirujana, maestra en demografía por el Colegio de México y doctora en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación se centra en el análisis de las condiciones de salud de la población, las desigualdades sociales, el cumplimiento de los derechos y el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. Desde 2010 es consejera académica del Coneval. El maestro Rodolfo de la Torre es economista por el ITAM y maestro en filosofía de la economía por la Universidad de Oxford. Fue parte del comité técnico de la primera medición de la pobreza que propuso del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que propuso y calculó la primera medición oficial de la pobreza en México. Fue coordinador general de la Oficina de Investigación sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y desde 2016 es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Actualmente es docente en el CIDE y en el ITAM. La mesa será moderada por la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, quien es doctora y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, maestra en Economía por la Universidad de Warwick y licenciada en Administración Pública por el Colegio de México. Su investigación se centra en los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de América Latina, el diseño de políticas públicas, la economía política del gasto público y la evaluación de programas sociales. Actualmente es directora regional del CLEAR-LAC y profesora investigadora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cedemos la palabra a la doctora Pérez Yaraguán. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes. Me parece que tenemos una audiencia de más de 300 personas, entonces bienvenidos a todos. Les doy la más cordial de bienvenida y hoy inauguramos o comenzamos la sexta edición de la Semana de la Evaluación. Como ya se dijo, esta Semana de la Evaluación fue organizada desde 2015 y debido a su éxito decidimos continuarla y en 2017 la hicimos regional y desde el año pasado, desde 2019, se convirtió en un evento global. Este año, a pesar de los cambios que hemos tenido en la forma en cómo se lleva a cabo la semana,
Tenemos 36 países participando, con más de 250 eventos y diversas actividades. El objetivo de esta semana, ahora con el apellido global local, es visibilizar el papel de la evaluación de políticas y programas públicos, pero sobre todo tiene la finalidad de sumar esfuerzos, intercambiar conocimiento y aprendizaje, fortalecer las redes e incrementar la apropiación de la evaluación en diferentes contextos y con diferentes actores en el proceso decisorio de políticas públicas. Hoy iniciamos este seminario con una conversación sobre la evaluación en contextos de crisis. Como ya se mencionó, esta actividad forma parte del seminario La evaluación como proceso de aprendizaje y transformación, que organizamos conjuntamente con EVAL, Hacienda, Amexid y CLIR. No cabe duda de que la pandemia que enfrentamos actualmente será uno de los eventos que impactará nuestras vidas de manera significativa. Todo parece que no regresaremos a lo que conocíamos como nuestra normalidad. Las formas de trabajo y la actividad económica tendrán grandes transformaciones, así como las formas que tenemos de socializar. Esta crisis de salud ha implicado también una severa crisis económica que afectará millones de vidas, sobre todo la de los sectores más vulnerables. Las desigualdades nacionales y globales, ya severas, podrían profundizarse aún más. En este contexto, la acción pública se vuelve indispensable para contener los impactos negativos en el corto plazo, pero también para solucionar problemas estructurales como lo son las redes de protección social. Para hablar sobre el papel que tiene la evaluación en este contexto, tengo el gusto que me acompañe en el día de hoy el maestro Rodolfo de la Torre y la doctora Rosario Cárdenas, que se conectará en unos momentos. Hemos tenido algunos problemas de conexión, pero esperamos que se solucionen pronto para que la doctora Rosario Cárdenas pueda conectarse brevemente. Además de ser reconocidos académicos, actualmente se desempeñan en organizaciones que estudian, analizan y promueven mejores políticas públicas. Entonces, sin más, me gustaría invitar al maestro Rodolfo de la Torre ahora, pues, para que nos comente y nos dé su perspectiva sobre el papel que debiera tener la evaluación en este contexto de crisis, qué beneficios, pero también qué posibles obstáculos se enfrenta la evaluación en estos momentos. Maestro de la Torre. Muchas gracias, Gabriela. Un gran gusto estar con ustedes. Me parece que en las circunstancias actuales, tocar el tema de la evaluación es absolutamente fundamental, no solamente por lo que más adelante habrá que evaluar propiamente, sino porque ya la evaluación que ha ocurrido en el pasado de situaciones semejantes, similares a las que vivimos ahora, pues tiene una gran utilidad para tomar decisiones o por lo menos para darnos cuenta de qué formas se están tomando las decisiones actuales. Los organizadores han planteado 4 preguntas que yo trataré de abordar, pero también de ir más allá de ellas. Las preguntas fundamentales son: ¿qué papel desempeña la evaluación y el uso de evidencia en contextos de crisis? ¿Qué beneficios y ventajas tiene para el gobierno considerar a la evaluación y la evidencia en contextos de crisis? ¿Qué herramientas de innovación se pueden generar para acortar la brecha entre la evidencia y la toma de decisiones en contextos de urgencia? ¿Y cómo la evaluación de los programas ayuda a los tomadores de decisiones a reestructurar o dirigir sus acciones en un contexto de urgencia? Bueno, para contestar estas preguntas, lo primero que habría que abordar es ¿qué vamos a evaluar? Y en esta contingencia me parece que claramente hay 2 elementos que tienen que tomarse en cuenta para la evaluación sobre la marcha, pero también para la evaluación con más calma en el futuro.
La primera es si la estrategia que se ha seguido hasta el momento para enfrentar la emergencia sanitaria, corresponde a los resultados esperados o si habría resultados que podrían haberse mejorado de seguir otro tipo de alternativa. Me refiero a que lo primero que hay que contestar es si el ritmo de contagio y de fallecimientos que se ha presentado sería el adecuado o sería el esperado de acuerdo a las medidas que se han tomado. Estas medidas, las medidas de distanciamiento social, la jornada de distanciamiento social, las medidas en cuanto a comunicación que se han realizado, pues son las primeras que tienen que estar sujetas a evaluación. ¿Y en qué términos? Bueno, pues esperando ver su impacto sobre estas tasas de contagio y tasas de fallecimientos. Pero no solamente la estrategia que corresponde a la coyuntura sería sujeta a la evaluación en esta parte que corresponde a la emergencia sanitaria, sino también cuál sería el desempeño del sistema de salud en las circunstancias en las que actualmente se encuentra. Habría que recordar que el sistema de salud ha tenido reducciones muy importantes en lo que corresponde a su presupuesto, por lo menos desde 2015, y se han acentuado en los últimos años, de tener alrededor de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pues ahora tienen cerca de 2.5 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual lo coloca en una situación de debilidad. Bueno, las acciones para fortalecer este sistema de salud, para reorganizarlo, requieren ser evaluadas. Y esa evaluación pues pasa por establecer sus efectos, no nada más en el manejo de esta contingencia, sino también en la de otros padecimientos, en la de pues la evolución de la situación de salud de las personas en las distintas entidades federativas. Ese sería un primer elemento a evaluar. Un segundo elemento a evaluar son las políticas públicas para contener los efectos económicos de la crisis asociada a la pandemia. Se ha paralizado en buena medida la actividad económica, se han elegido algunos sectores considerados como esenciales, se han suspendido actividades de distinta forma en las entidades federativas y lo que necesitamos saber es cuáles son las consecuencias de esas medidas para poder extraer lecciones y conocer si fueron las más adecuadas y si habría que tomar en casos similares decisiones diferentes. Aquí vale la pena recordar el contexto de la economía mexicana. Ya veníamos con una situación de decrecimiento que pues se ha venido confirmando con las últimas cifras del Producto Interno Bruto, en donde pues este decrecimiento ha superado el 2%, 2.4% respecto al mismo periodo del año pasado, al primer trimestre de 2020. Y habíamos tenido ya también otros 3 trimestres de decrecimiento económico. Entonces, esta situación ya nos ponía en una situación de desventaja y ahora se está dedicando alrededor de 0.7 puntos del Producto Interno Bruto en una gran cantidad de medidas que tratan de paliar una crisis que se anticipa pueda superar 7 puntos del Producto Interno Bruto. Bueno, estas medidas hay que evaluarlas. Los préstamos que se han venido otorgando, los adelantos de recursos a las familias que están inscritas en programas sociales, hay que ver qué efecto podrían estar teniendo para contener pues este enorme reto que tenemos actualmente. Entonces, en esos dos elementos, la crisis sanitaria y la crisis económica, ya hay muchas cuestiones a evaluar. Ahora, en cuanto a la importancia de esta evaluación,
Pues lo primero que habría que decir es que hay que estar recogiendo la experiencia de otras crisis similares o que tienen elementos parecidos a la actual para establecer si se han tomado las decisiones adecuadas. Por ejemplo, hay una serie de estudios acerca del impacto que tuvo el H1N1 sobre la situación de salud de las personas. Y a grandes rasgos parece que la experiencia que tuvimos en ese entonces estaría alineada con las medidas que se han tomado ahora. Pero este parecer requiere de información muy específica, requiere de contrastar tiempos, la profundidad de las acciones, la diversidad de esas acciones y sobre todo esa diversidad en términos de la geografía nacional para ver si efectivamente se han tomado las medidas que darían el menor impacto sobre la esperanza de vida de las personas. En ese sentido, pues conocer esa experiencia del H1N1 en términos de evaluación, en este caso más cercana a lo sanitario que a lo económico-social es importante. Pero hay que recordar que los elementos socioeconómicos son los que convierten un fenómeno natural en un desastre en donde hay elementos que van más allá de las fuerzas de la naturaleza, en este caso un virus. Así es que ahí se inserta la parte que corresponde a la evaluación, también tomando en cuenta los factores socioeconómicos que enfrentan las personas. Pero también hay que introducir ahí pues distintos elementos del sistema de salud, las camas de hospital con las que se contaban, las unidades de cuidados intensivos, pero incluso no nada más estos elementos del sistema de salud, sino las condiciones socioeconómicas de las personas, como Estoy subiendo el volumen. Si tenían drenaje, agua potable o no, etc. En la parte económica también hay que recoger algunas lecciones de desastres naturales bueno, desastres, a decir verdad, con un origen natural, pero más allá de lo natural que ha sufrido la economía mexicana. Por ejemplo, hay una amplia literatura acerca de los efectos sobre la pobreza, el desarrollo humano, la desigualdad, de sequías, terremotos, inundaciones, en donde a pesar de que hay una localización en muchas ocasiones del impacto de este fenómeno, pues hay algunos casos en donde estos son bastante amplios, estos fenómenos abarcan a buena parte del país y se puede ver claramente ahí. Ahí va a ser muy importante contar con nuevos métodos o nuevas aproximaciones que en buena medida tengan la precaución de ir más allá del método experimental, la cuasi experimental, que en estos momentos es prácticamente imposible de poner en práctica o sería muy riesgoso hacerlo, por lo menos en los próximos meses. Y hay una serie de técnicas econométricas, cuando se tenga la información, y sobre eso hablaré en un momento más, que pueden replicar los efectos de un tratamiento, es decir, de una política que diferencia la situación anterior con alguna intervención pública y los controles, es decir, aquellos lugares en donde no se tiene el efecto de una acción de política pública o de algún otro medio. Por ejemplo, vamos a tener en las entidades del país o en los municipios del país, pues lugares en donde prácticamente no existió ese distanciamiento social o fue inefectivo y en donde sí fue bastante efectivo y eso nos va a dar una diferenciación tipo tratamiento control que hay que manejar con técnicas, insisto, no experimentales en el levantamiento de la información, sino a través de técnicas econométricas. Finalmente, algo muy breve. En estos momentos, para la evaluación va a haber otro reto que es muy importante y es el tema de la información. Hay mucha información que no va a poder ser levantada, por lo menos en los términos que habían sido planteados inicialmente. Y esto se debe a que, por ejemplo, el INEGI no puede ir a
entrevistar cara a cara a las personas. Un ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, que recaba la información acerca de las condiciones laborales de las personas, desde su disposición a trabajar o su disponibilidad a trabajar hasta efectivamente las condiciones de su empleo, si es formal, informal, sus niveles de ingresos, si es capacitado o no. Bueno, pues esto no puede hacerse en estos momentos. ¿Qué es lo que está haciendo el INEGI? Está levantando una encuesta telefónica de ocupación y empleo, en lugar de la ENOE, la ETOE, que va a remediar algo de la carencia de información, pero va a tener ciertos sesgos, y estos sesgos tienen que ser tomados en cuenta en la evaluación. Así es que habrá que tomar en cuenta también estos elementos de carencia de información o de sesgo informativo para las evaluaciones que se levanten en el futuro, ya sea sanitarias o también de las condiciones socioeconómicas. Concluyo mencionando que aun cuando en estos momentos me da la sensación de que las experiencias pasadas, por lo menos en la parte económica, no están siendo adoptadas para tomar decisiones de política pública, quizás esto es diferente en la parte sanitaria, pues a pesar de que no se está haciendo evaluación que sostenga la solidez de las medidas de política económica actualmente, me parece que hay que ensayar la evaluación general de lo que se está haciendo para poder luego extraer acciones, así no sea para identificar lo que no se debió hacer. Y esto es muy importante porque no lo sabemos, en algún momento se presentará una circunstancia similar y debemos de tener la evidencia para recoger lecciones y no esperar a que se generen nuevos diagnósticos y se recoja información sobre la marcha en situaciones tan difíciles. Pues yo quisiera aquí detener esta primera participación y estoy abierto, por supuesto, a comentarios y preguntas en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro de la Torre. Ahora me comentan que la doctora Rosario Cárdenas ya está conectada, se pudo solucionar por lo menos el problema de audio que teníamos. Entonces, doctora Rosario Cárdenas, ¿me escucha? Gabriel, muchas gracias. Perfecto, muchísimas. Entonces, le cedería a usted ahora la palabra para una primera intervención sobre el tema y las preguntas que hicimos para este conversatorio. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación y me da mucho gusto estar con ustedes y comentar que efectivamente tenemos mucho que hacer alrededor de evaluación en el contexto de esta pandemia. Primero reconocer que hace un siglo exactamente que el mundo no tenía una pandemia de esta magnitud, por más que hemos pasado la de influenza en 2009 y ciertamente VIH-Sida es una pandemia, pero con la magnitud de esta crisis y la cobertura territorial no habíamos tenido nada en un siglo. Y la diferencia entre la epidemia de influenza de 1918 y la de ahora es que nosotros estamos en condiciones de aplicar elementos de ciencia para poder desentrañar cuáles son las fuerzas que están moviendo esa pandemia y por lo tanto resolverla de manera más rápida. Es de hecho una pandemia, la primera en el mundo que la Organización Mundial de la Salud considera controlable. Y eso significa que estamos en condiciones de identificar qué factores podríamos poner en juego para reducir su impacto. Las crisis pueden ser de muy diversa naturaleza y dependiendo de ello tendremos su efecto, pero lo que sí podríamos acordar al margen de si se trata de una hidrometeorológica, una sísmica, algo secundario a sequía, inclusive la que tiene que ver con elementos humanitarios, como la que tuvimos recientemente con un volumen de migrantes muy grande. El hecho es que todas ellas afectan principalmente a la población en condiciones de mayor fragilidad o de mayor vulnerabilidad. Y es entonces cuando nosotros, utilizando los elementos de la evaluación, podemos identificar de manera más rápida cómo reaccionar. El caso concreto de Coneval y toda la información que ha acumulado sobre evaluación ha sido utilizada como insumos para el diseño o el perfeccionamiento de estrategias de política en desarrollo social.
pero no es solamente ahí donde está su ventaja, sino para nosotros se volvió en este momento un elemento de antecedente que permitió muy rápidamente reaccionar y señalar algunas rutas de acción. Elementos claramente contenidos en el documento que el 11 de mayo el Consejo hizo público, donde recupera no solamente los elementos alrededor de cuáles son los programas que tendrían de entre todo el conjunto que el gobierno federal ha impulsado, los mayores efectos de aplicarse, ampliarse y fortalecerse en estos momentos. Y eso solo es posible porque la evaluación está en marcha, porque se lleva a cabo de manera cotidiana y tenemos entonces eso como insumo. Pero además, en el caso del Consejo, hay un vínculo muy estrecho con la información de pobreza, de tal forma que estamos en condiciones de señalar cuáles serían las acciones que tienen que, insisto, fortalecerse o ampliarse y tendrían redundarían en el mayor beneficio para la población, pero también prever cuáles son posibles escenarios. Y eso es un componente igualmente importante. Así entonces, la evaluación debemos recordar que tiene muchas vertientes, todas ellas son igualmente importantes porque nos van dando diferentes ángulos del problema que queremos atender. Y aún elementos que son vistos como más simples, como los monitoreos, son para nosotros muy útiles porque permiten reconocer rápidamente cuál es el cambio que se ha dado. Por ejemplo, ahora mismo, reconocer el impacto que va a tener la pérdida de empleo formal sobre todo, porque está vinculado con, entre otras cosas, el acceso a servicios de salud. Así entonces, hay elementos desde todos los diferentes componentes que tiene la evaluación que el Coneval ha ido desarrollando, todos ellos son muy valiosos. Elementos ajenos aparentemente a evaluación, a las prácticas de evaluación cotidianas o en campo, que también son muy útiles, es por ejemplo el inventario Coneval. El inventario de programas sociales permite reconocer, una vez que se sabe que a nivel federal, los elementos que más ayudarían a contender con los efectos de esta crisis, si hay réplicas estatales que pudieran utilizarse también. Hay que reconocer que la pandemia tiene una dinámica diferenciada en el territorio, que hay algunas entidades federativas que están en la parte temprana de la pandemia, mientras que lugares como la Ciudad de México o el Estado de México están en lo que se piensa es la parte cercana al final, de tal forma que entonces la flexibilidad de las acciones es igualmente importante y eso es algo que la evaluación puede proporcionarnos. Algunos otros elementos que son muy importantes es cómo nosotros utilizamos estos insumos de evaluación para vincularlos con otras áreas. El Coneval se aboca a la política de desarrollo social, pero otras políticas, otros ámbitos son igualmente importantes. Y por ejemplo, citaría yo el caso específico de los elementos sobre salud y cómo es que el reconocimiento de los perfiles epidemiológicos en el país hablan de un contexto que va profundizando la crisis, el impacto de la crisis por la pandemia. El hecho de que tenemos una alta prevalencia de hipertensión, diabetes, algunas enfermedades autoinmunes, hace que la población esté colocada en una condición de particular riesgo. Por supuesto, sobrepeso y obesidad forman parte de esos riesgos. Y entonces los vínculos que se van estableciendo entre estas áreas son igualmente importantes para de la forma más rápida posible adecuar las acciones y poderlas traducir en acciones de política pública. Un elemento adicional es cómo vamos tomando las buenas prácticas de otros lugares. Frente a una crisis tan extendida como es esta pandemia, lo que otros países están haciendo de manera anticipada porque tuvieron el efecto más severo antes, entonces nos lleva a tomar esas buenas prácticas como elementos que podemos sumar para evaluar lo que se está haciendo en el país y lo que se tendría que estar haciendo y reconocer el efecto positivo que pueden tener. Y eso es algo también igualmente importante. Y finalmente lo que tendríamos nosotros es cómo planear las evaluaciones que se dan
como ramificaciones de esta crisis. Esta es una crisis que comienza como una crisis en salud sanitaria, pero tiene evidentemente un efecto sobre empleo, sobre ingresos, sobre calidad de vida a través de los factores económicos, pero no solamente ahí. Hay elementos tales como, por ejemplo, los rezagos educativos que la propia pandemia ha establecido como indispensables, continuar con la educación a distancia, que desde la óptica de lo que se conoce en Coneval va a profundizar las desigualdades dado el acceso diferenciado a Internet, la disponibilidad de máquinas, la disponibilidad de tiempo de los padres o tutores para acompañar a los hijos, y entonces vamos a necesitar una acción de política pública que logre compensar esta acción. Otras que no teníamos contempladas, pero que son igualmente importantes, es, por ejemplo, el componente de salud mental. En la medida en que nosotros estamos en este aislamiento y reconocemos que el aislamiento social es la única acción que nos permite contender con la pandemia en este momento, va incrementando las condiciones de aislamiento de personas que viven solas o que tienen alguna condición de discapacidad, o simplemente la dinámica familiar se ve tensada porque llevamos varias semanas y todavía tenemos un periodo más largo. Así que salud mental se vuelve ahora un componente que no preveíamos al inicio cuando comenzamos con una enfermedad infecciosa que nos hacía aislarnos como el mecanismo para mantenernos en condiciones de menos riesgo de contagio. Pero tenemos también la de violencia. Y esa es un llamado de atención porque hemos estado discutiendo fuertemente sobre violencia en la expresión de homicidios de hombres que asesinan hombres, también los feminicidios, pero ahora tenemos que reconocer que es muy posible que la violencia vaya a tomar formas muy diversas, incluyendo de profundización hacia las personas más frágiles en el contexto familiar, no solamente mujeres, sino también adultos mayores y desde luego niños, y eso entonces nos llevará a tener que abrir una línea de evaluación del efecto de estos componentes que son secundarios a la pandemia a través de las muy diversas formas que se tienen, tanto ya homologadas, sistematizadas en Coneval, como aquellas que son abiertas, flexibles, en función del problema que estemos atendiendo. Y lo dejaré aquí para dar ocasión a que podamos tener otra ronda. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí tengo mi micrófono conectado, ¿verdad? Pues estas primeras intervenciones me parecen muy importantes y definitivamente esta crisis despliega una serie de problemas, algunos rezagos quizá que ya veníamos teniendo desde hace tiempo, pero muestra también nuevas caras de problemas que va generando, ¿no? Entonces, un poco sintetizando y haciendo unas preguntas de sus intervenciones, me parece que lo primero es, esta crisis nos despliega no solamente el problema de salud inminente en la cual hay que utilizar toda la información, el conocimiento y el análisis que se pueda para tratar de solucionar en el corto, mediano plazo que se extienda, y la parte económica que es muy importante y está afectando a tantas personas, y la interacción entre ellas también se vuelve muy importante, ¿no? Porque están inherentemente ligadas. Los problemas de educación que ya había yo anotado también antes de que la doctora Cárdenas lo mencionara, y de violencia, ¿no? Nos han desplegado nuevos problemas sociales que tendremos que esa solución. En ese sentido, la evaluación se vuelve clave, ¿no? Y si bien podemos aprovechar experiencias del pasado, experiencias que se han puesto en marcha en otros lugares y de las cuales hay evaluación, también creo que es importante reconocer que se vuelve un problema complejo, en el sentido que ahora utilizamos el término complejidad, ¿no? Donde
una forma de solución puede traer efectos sobre otros. Por ejemplo, en la educación, ¿no? Cuando hablamos de solucionar el distanciamiento social con educación en línea, eso trae como consecuencia problemas, desigualdades, ¿no? Que van a ser inherentes y cosas que todavía no sabemos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo? Y hablando de la flexibilidad de la evaluación que tenemos, el sistema que hemos construido, que tiene muchas virtudes, está preparado para enfrentar los nuevos retos de la evaluación con esta crisis. Deberemos emprender otro tipo de acciones en materia de evaluación. Y otra cosa que siempre está cuando uno habla sobre estos temas de evaluación y cómo debe la evaluación tener un impacto positivo en las políticas públicas, es cómo fomentamos mayor uso de la evaluación. Desafortunadamente, no está donde quisiéramos, ¿no? Creo que en el caso de México hemos progresado muchísimo en términos de generar la información, de desplegar la información y la evidencia, pero no hemos pasado quizá un umbral en el cual podamos decir estamos en el camino adecuado donde queremos llegar, que es el uso de la evaluación por más actores de la política pública, ¿no? Entonces, sé que puede haber muchas más preguntas y sus intervenciones han sido riquísimas. Yo tengo estas dudas, estos cuestionamientos, y entonces creo que podríamos pasar a otra ronda, maestro de la Torre, no sé si mantener el mismo orden, pero yo creo que sí. Maestro de la Torre, adelante. Hay una multiplicidad de elementos a evaluar, pero creo que habría que empezar con dos fundamentales, y es la base para la acción de la política pública que hemos visto en las últimas semanas o meses. Por ejemplo, me parece que es fundamental evaluar la pertinencia, el alcance, las limitaciones del modelo Centinela, con el cual se tomaron muchas de las medidas de política pública en materia sanitaria, desde las fechas en las cuales había que plantear las distintas fases de la pandemia hasta el reforzamiento del sistema de salud. Pero, por ejemplo, a diferencia de lo que hace el Coneval, en donde toda su información de medición de la pobreza es absolutamente replicable y se puede constatar cada uno de los procedimientos para llegar a un resultado final, pues tenemos un modelo Centinela bastante oscuro. Y no me refiero a la enorme cantidad de conferencias que ha dado la Secretaría de Salud para responder dudas, sino en términos técnicos. ¿Cuál es el planteamiento estadístico de muestreo de los factores de expansión implícitos, es decir, las entrañas mismas del modelo para poder reconstruirlo, replicarlo y ver sus fortalezas y sus debilidades? Creo que ahí hay una caja negra todavía que, insisto, no se responde con un sinnúmero de declaraciones o de conferencias, sino con los elementos técnicos pertinentes. Y la otra cuestión base es qué modelo económico o qué serie de criterios y supuestos se plantearon que hicieran a este gobierno imaginar que dedicar menos de un punto del Producto Interno Bruto pues es adecuado para enfrentar esta crisis que pues se anticipa superior al 7% del Producto Interno Bruto, de caída de ese producto. Y aquí el factor crítico está en esta idea de que el endeudamiento no era conveniente, pero no conocemos los supuestos técnicos específicos que estaban detrás de ello.
Creo que estas son, por así decirlo, las dos ramas del árbol de esta circunstancia, la sanitaria y la económica social, que después um, extienden y se ramifican de una forma muy diversa. Y me parece particularmente pertinente el que se haya planteado, por ejemplo, que va a haber consecuencias no solamente en salud, sino en violencia de la que normalmente sufríamos, pero también de la violencia intrafamiliar, del aprovechamiento del rendimiento de los niños en las escuelas, la criminalidad y una gran cantidad de elementos que en estos momentos es difícil establecer. Ahí hay un campo muy rico. Pero todo esto se va a derivar de pues estas dos grandes bases con las cuales se están tomando todavía o se tomaron decisiones sanitarias y económicas. Así es que yo creo que la transparencia que promueve la evaluación debe de comenzar por esos dos elementos. Muy bien. Muy bien, le cedo la palabra entonces ahorita a la doctora Cárdenas. Muchas gracias. Yo solamente voy a tomar un momento para recuperar algunos elementos que complementan lo que se ha dicho hasta ahora. Y es que indiscutiblemente vamos a necesitar reconocer la sinergia indispensable para poder atender un problema que surge desde un espacio y va afectando en cadena muchos más. No solo es la preocupación de la pérdida de ingreso y la pérdida de empleo, la productividad del país y lo que puede significar tanto para la nación como en sí misma como para las familias, sino también el hecho de que hay muchos otros elementos que te van a tener que estar reconocidos si queremos entonces tener un diagnóstico completo que nos permita diseñar las acciones que de la forma más eficiente y rápida posible reviertan el efecto de esta pandemia. Ni siquiera si tuviéramos en unos cuantas semanas, unos cuantos meses, una vacuna que pudiera cubrir a toda la población de este país y de los otros 200 que están afectados, haría que pudiéramos retroceder en el efecto negativo que se tiene. Y entonces la coordinación entre las instancias se vuelve algo crítico. Hemos reconocido que la descoordinación es algo que limita el impacto, acota el efecto de las acciones que a veces tienen muy buen diseño, que están operándose de manera adecuada en alguno de los espacios y que sin embargo no logran decantar con todo el elemento positivo porque no están coordinándose. En un país que tiene 32 entidades federativas y 2.463 municipios, la coordinación se va a volver un elemento fundamental, junto con la flexibilidad que ya comentaba. Una aproximación entonces multidisciplinaria va a ser, sin duda alguna, algo indiscutiblemente necesario. Y multidisciplinario porque vamos a tener que incorporar elementos no solamente los tradicionales, los que hemos estado utilizando para evaluar el efecto de la política social, sino algunos más que provengan de la sociología, de la antropología, de las ciencias del comportamiento, ciertamente de la epidemiología de una manera amplia. Si vamos a querer utilizar la experiencia de lo que ya conocemos sobre la pandemia y lo que hemos podido diagnosticar con los insumos que ya hemos acumulado en evaluación, con una propuesta integral que nos permita ampliar los efectos de esas políticas, fortalecerlos y al mismo tiempo adecuar e incorporar los elementos adicionales que estamos requiriendo. Evidentemente, estos elementos de sinergia, de coordinación, de ampliación de las disciplinas que están involucradas en la evaluación, aún para política social. Por supuesto, si estuviéramos hablando de otros sectores, estaríamos en la misma posición con otros énfasis. Tienen que pasar por una acumulación de datos que permite entonces hacer uso del elemento científico de mejor forma en las decisiones que se toman. Evidentemente, todo el abanico de diferentes evaluaciones que Coneval ha propuesto a lo largo de los años siguen un elemento de objetividad y por lo tanto de apego a elementos científicos. Pero que nosotros recuperemos información va a ser algo
crítico para poder tener una imagen más clara de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podría entonces ocurrir a partir de acciones concretas. Va a ser un reto particularmente importante, primero porque estamos frente a una situación que está impidiendo, por razones obvias, la recuperación en campo, porque no hemos fortalecido suficientemente los registros administrativos, porque no contamos con un padrón único de beneficiarios que nos permite entonces distinguir de la manera más acelerada posible a todo el universo que requiere la llegada de una acción de política concreta, pero también porque estamos frente a una situación donde los rumores y la desinformación privan en algunos espacios y entonces hay que competir frente a esos elementos de falsedad. Y eso entonces hace mucho más complejo la recuperación de información estadística válida, valiosa, que nos permite entonces dirimir cuál es el impacto que tiene en las diferentes áreas. Vamos a tener entonces que ser ingeniosos en la aplicación de lo que conocemos de las varias disciplinas que pueden estar ayudándonos. Vamos a tener que utilizar, por supuesto, aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Tendremos que ampliar los métodos que se utilizan o que tradicionalmente se han utilizado para recolectar en campo información estructurada y solamente mediante esas aproximaciones de sinergia, coordinación, multidisciplinariedad y una captura sistemática amplia de información, estaremos en condiciones entonces las próximas semanas o meses de intentar reconocer cuáles son las rutas más eficientes para comenzar a disminuir el impacto de una pandemia que, insisto, está teniendo dinámicas diversas en el territorio nacional. Con lo cual, entonces, señalar una para la Ciudad de México no serviría para otro espacio ahora mismo, quizá un poco más adelante. Y como contexto tenemos la heterogeneidad sociodemográfica, que entre otros elementos nos deja ver las mediciones de pobreza a lo largo de la última década. Lo dejo aquí por el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que resulta paradójico que tengamos en la era de la información, ¿no? Hoy tenemos más datos que nunca antes y sin embargo, hoy precisamente en esta coyuntura, la información es vital y nos encontramos en una situación donde no podemos recabarla presencialmente y tenemos una carencia o una debilidad, más que carencia, una debilidad en los registros administrativos, que es algo que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo y que no hemos podido solucionar. Creo que en parte esto se debe a esta falta de coordinación y de sinergias y de una estructura institucional, un diseño institucional que permita recabar esta información administrativa que hoy necesitamos tanto, ¿no? Creo que eso va a ser uno de los grandes retos para precisamente hacer las evaluaciones y los diagnósticos que tengamos que hacer ahorita para empezar a diseñar mejores políticas públicas. Una parte muy importante, creo, en la evaluación es el aprendizaje, ¿no? Hay dos vertientes principales, creo yo, en términos de evaluación. Una tiene que ver con la rendición de cuentas y generar información hacia el público en general, como parte de esta rendición de cuentas, pero otra tiene que ver con cómo generamos el aprendizaje en los tomadores de decisión, ¿no? Y en la ciudadanía, para que la evaluación verdaderamente funcione como un instrumento de mejora, ¿no? Creo que han hecho aportaciones y argumentos y creo que muy relevantes. Creo que podríamos tocar esta última parte, ¿no? Sé que puede ser un tema con muchas aristas y que necesitaríamos más tiempo para responder adecuadamente, ¿no? Pero en términos de aprendizaje, ¿cómo ven, bajo su perspectiva,
la evaluación tiene que servir para el aprendizaje, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué elementos podríamos plantear para que estuviéramos en una mejor posición, influir de manera más adecuada a la toma de decisiones? No sé si ahora cambiamos el orden. Doctora Cárdenas, si gusta tomar la palabra. Muchas gracias. Creo que en esta lógica de cómo hacemos que la evaluación sea un aprendizaje y al mismo tiempo la fortalezcamos, tenemos que trabajar más en acercar a los tomadores de decisiones de una manera que reconozcan las bondades que tiene para su propio quehacer. Requerimos profesionalizar esa relación entre evaluadores y tomadores de decisión, garantizar que lo que está buscando la evaluación es identificar elementos que sirvan para que el trabajo de los tomadores de decisiones sea aún mejor, porque todos estamos involucrados en construir una sociedad más fuerte, más sólida, incluyendo estos elementos de ciudadanía que tienen que ver con rendición de cuentas. Creo que ese elemento donde la evaluación deja de ser vista como un elemento sancionador en lo negativo y es reconocida como con sus bondades, como el aspecto que nos permite identificar cómo hacer mejor las cosas, es algo sobre lo que tendríamos que continuar trabajando. Evidentemente es algo que se ha hecho, tan es así que hay una experiencia más amplia y sólida en el país en la última década alrededor de evaluación, pero es evidentemente insuficiente. Y me parece que además es desigual cuando uno revisa las experiencias a nivel de entidad federativa, no digamos a nivel municipio. Así que creo que esta pandemia nos ofrece la posibilidad de reconocer no solamente interrelaciones entre los espacios, como ya hemos comentado, es salud, pero también es empleo, es educación, es vivienda, es transporte, es la infraestructura urbana y la concepción misma de ciudades, sino también reconocer que necesitamos allegarnos otros elementos que nos permitan ser más eficientes en comunicar por qué la evaluación es un elemento que añade al trabajo de los tomadores de decisiones y no los coloca en una posición de mostrarlos como incompleta en su labor, una labor incompleta. Y ello va a requerir que también tengamos una aproximación diferente en la manera como comunicamos esos resultados y la forma como se construyen esas relaciones. Son relaciones de trabajo que tienen que estar enmarcadas en un espacio de sumo respeto a lo que cada uno de los dos espacios hace, o los tres espacios. Si estamos pensando en una evaluación que va hacia una política pública, donde Coneval interviene en tender el puente. Entonces tenemos tres actores y los tres tienen que contribuir a reconocerse como contrapartes porque todos se benefician y al final la sociedad es la que recibe el mayor de los elementos positivos. Conoce qué está haciéndose, conoce cómo se está haciendo, qué tan eficiente es y al tomador de decisión le permite adecuar la acción o poder señalar por qué no es la acción adecuada. Y creo que ese es otro elemento cultural en el que tenemos que trabajar. Hay que saber reconocer cuando aquello que planteamos no tuvo el efecto que esperábamos, porque hay fuerzas distintas que pueden no haber estado tomadas en cuenta. Por ejemplo, el comportamiento de grupos por edades o los elementos culturales. Para nosotros en estos días seguramente es muy difícil la suspensión de todas las actividades que tienen que ver con los duelos y los servicios funerarios. Y sin embargo es muy importante poder comunicar por qué eso es algo que requerimos en este momento tome ciertas características para poder mejorar. Entonces creo que como elemento de innovación tendremos que hacer una recuperación de cómo construimos esa relación con tomadores de decisiones, cómo lo comunicamos y cómo logramos transmitir que la evaluación tiene como propósito reconocer aquello que se hace bien y estar en condiciones de distinguir cómo hacerlo mejor. Y la incorporación de las prácticas internacionales como un acelerador de los procesos me parece también un elemento central en circunstancias como las que estamos especialmente.
Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Yo creo que es clave esta idea de la evaluación para la transparencia y para recoger lecciones. Y creo que un tipo de evaluación que cumple con los dos elementos es la evaluación cuantitativa que permite plantear contrafactuales, es decir, ¿qué habría ocurrido si hubiéramos seguido otro tipo de medidas? Y planteo un caso. Estamos teniendo una serie de informaciones, sobre todo de registros administrativos de fallecimientos, que van a estar disponibles a nivel municipal. También llegará el momento en donde tendremos, además de las características socioeconómicas de los municipios con las que se cuenta desde tiempo atrás, el tipo de medidas que se adoptaron. En algunos casos, los tiempos en los que se decretó o se impuso o se sugirió el distanciamiento social. Después, la duración de ese distanciamiento. También tendremos información acerca de la aplicación de pruebas para identificar contagios o el uso de cubrebocas. En fin, vamos a tener muchos elementos que podemos conectar con la efectividad que se tuvo para reducir la mortalidad por el virus. En estos momentos creo que estamos partiendo de una gran cantidad de supuestos respecto a si una acción es efectiva o no, si es superflua o no lo es, y solamente la evaluación rigurosa nos va a despejar eso. Y eso lo que nos va a traer es no solamente aquello que sí tuvo impacto, sino que pudo haberse hecho quizás con anticipación o con mayor profundidad. Entonces ahí va a estar tanto una especie de rendición de cuentas, debió haberse hecho otra cosa, y la lección para el futuro. Ahora esto no es sencillo y entre más desagregado sea el análisis mejor. Pero con esto, y aquí terminaría, no quiero dejar a un lado la evaluación cualitativa que va a ser muy importante. Por ejemplo, hay algunas medidas que me parece que con mínima evidencia se han tomado para evitar ciertos problemas sociales. Por ejemplo, la ley seca y el evitar la violencia al interior de los hogares, la violencia de género. Pues esto habrá que examinarlo con entrevistas a profundidad, con estudios de caso, que efectivamente muestren hasta qué punto, sin una representatividad estadística, pero sí con muchas lecciones que se pueden obtener, hasta qué punto tuvo algún impacto o no. Así es que yo creo que ahí hay ya dos elementos muy importantes para que en el futuro podamos recoger lecciones y también reclamar mejores políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo ahorita con algunos aspectos importantes de esta conversación que ha sido muy rica y podríamos, yo podría seguirles preguntando muchas cosas y me enriquecería mucho de su opinión, pero como estamos prontos a terminar, me gustaría señalar algunos puntos con los que yo me quedo, ¿no? Y que creo que son importantes. Primero, las acciones inmediatas de evaluación en esta coyuntura, ¿no? La transparencia en la toma de decisiones, estamos hablando de por qué y bajo qué supuestos y con qué información se tomaron decisiones importantes que afectarán todas nuestras vidas, ¿no? Y particularmente relevantes para las consecuencias que pueden tener los sectores más vulnerables, ¿no? El maestro de la Torre mencionó el caso de Punto Centinela y de las decisiones de cuánto aportar recursos públicos y bajo qué modalidades a la recuperación económica. Entonces, en ese aspecto, la evaluación como una parte importante en el corto plazo que nos sirva para tener información sobre las decisiones. Segundo, en el mediano plazo, quizá tener más claro que
Hay sinergias importantes, y esto lo mencionó la doctora Cárdenas, sinergias importantes que tenemos que reconocer en cuanto a la coordinación de instituciones y la interrelación entre unos efectos y otros de la actual situación, ¿no? El tema de salud, pero también económico, pero también sobre la violencia y la educación, y eso afectará los futuros de muchas personas. Tener una perspectiva en este mismo aspecto, tener una perspectiva más amplia y reconocer que la evaluación se podría beneficiar ampliamente de contar con más disciplinas interrelacionadas para estudiar estos fenómenos. Un tercero sería la acumulación de datos en la que tenemos que trabajar y en la que podemos aprovechar actualmente para generar evaluaciones cuantitativas con esta visión del contrafactual y de una evaluación de impacto más cuantitativa, pero a la vez también generar mayor información cualitativa, que es fundamental para complementar, y no solo complementar, sino hacer una evaluación integral más amplia y con mayor impacto. En ese sentido, quizá en los últimos dos puntos, la innovación va a ser fundamental, ¿no? Las crisis siempre son épocas de tremenda innovación. La evaluación no ha sido ajena a ella, y creo que cuando se exhiben crisis, ya sean económicas o políticas, o la conjunción de ambas, hemos tenido en este país y en otros los más grandes pasos hacia sistemas de evaluación más consolidados. Y esto también me lleva a quizá un último punto que queda implícito, es cómo tenemos una mejor gestión de conocimiento, ¿no? Seguramente aprenderemos muchísimo de esta situación, de los estudios que se están haciendo, de las decisiones que se están tomando, y tenemos que garantizar que todo este conocimiento sea procesado adecuadamente, esté disponible de la mejor manera posible para que sea utilizado, y tenemos que trabajar más en eso. Creo que Coneval y la Fundación Espinosa Iglesias han hecho una tremenda labor en construir estos sistemas de gestión de conocimiento, pero necesitamos ampliarlo a otras organizaciones en nuestro país, ¿no? Las organizaciones necesitan aprender para que los que están en la cabeza de estas organizaciones puedan saber qué decisiones se tomaron, por qué, con qué consecuencias, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo mejor. Yo les agradezco muchísimo esta plática. Sus intervenciones han sido muy ricas, y creo que con muchas cosas que pensar. Este tema pues estará vigente por mucho tiempo más, por muchos meses y años más, en el que podamos aprender definitivamente sobre lo que vivimos, qué efectos tuvo sobre las vidas de muchos millones de personas, y cómo utilizar la evidencia generada para poder tomar mejores decisiones, qué retos afrontamos actualmente, y que puedan servir eventualmente para pues estar en una circunstancia mejor. Eso es lo que yo creo que todos esperamos, ¿no? Les agradezco a todos su presencia en este seminario. Los quiero invitar a participar en las siguientes sesiones del seminario, que serán martes, miércoles y jueves, temáticas en materia de evaluación. Estén muy pendientes, tienen la agenda de todos los eventos de la Semana de la Evaluación en las páginas de diferentes sitios, principalmente en la página de CLIR, donde están también todos los eventos
a nivel global que se están llevando a cabo. Creo que esta es una oportunidad para todos de aprender y compartir y lograr fortalecer lo que a algunos nos interesa más, que es el tema de la evaluación, para que pueda servir con una manera mucho más potente para nuestros diferentes sectores. Entonces, creo que sin más les agradezco a todos su presencia y los esperamos en los diferentes seminarios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por la conducción y la invitación. Buen día. Gracias, gracias. Gracias.